¿Alguna vez se te ha ido la situación de las manos y has estallado de una forma desproporcionada y sientes que ha estado fuera de lugar tu respuesta? Bueno, seguro que has tenido pues la típica discusión en la que sientes que has perdido los papeles y que por mucho que tengas la razón o que tus argumentos sean totalmente válidos, acabas perdiendo la batalla pues por las formas tan desproporcionadas o por la reacción con la que has sabido responder, ¿no? Bueno, pues ante este tipo de situaciones solemos actuar pues, de una forma mucho más automática e incluso pues, podemos hacer las cosas que de normal no haríamos y que sobre reaccionamos en un momento determinado. Tengo que decirte que es que la emoción nos ciega, el pensamiento racional queda totalmente desplazado en esta serie de momentos y que después de toda esa tormenta emocional pues llega la calma. Y con ello, pues el arrepentimiento, las disculpas, la vergüenza, incluso la culpa, incluso también pues la incredulidad de la reacción que hemos tenido en ese momento determinado que creemos que no es nuestra, que es ajena a nosotros, ¿no? Entonces, toda esa serie de reacciones automáticas, tanto físicas como psicológicas, que suceden y que acaban dominando en un momento determinado de una discusión o un momento de nuestra vida, se las conoce como el secuestro emocional o secuestro amigdalar. Te explico en qué consiste. Nuestro cerebro, en términos generales, pues digamos que está como formado por una parte más emocional, que es la que está relacionada con el sistema límbico, y una parte más racional, que es el neocórtex. A modo muy simplista, te lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, la amígdala es una estructura subcortical que se encuentra en esta parte, en esa área más emocional, que tiene forma de almendra y forma parte del sistema límbico o del cerebro emocional que bien te decía, cuya función que tiene es procesar todo ese funcionamiento emocional, todo ese procesamiento emocional que está sucediendo en tu vida. Es decir, digamos que esa almendra, esa amígdala, recibe esa información emocional que junto con la intervención de otra serie de estructuras cerebrales, pues acaba enviando la información procesada al cerebro racional o cerebro, el neocórtex, ¿no? Para que pueda elaborar una respuesta mucho más adaptativa y una respuesta más racional en ese momento, ¿de acuerdo? Sin embargo, todo esto se produce en una velocidad muy rápida, de una forma muy ordenada, que casi no nos damos ni cuenta. Ahora bien, la amígdala también tiene esa potestad para responder por sí misma. Es decir, nos encontramos que en determinados momentos la amígdala se ahorra todo ese proceso, toda esa cadena de procesamiento que de normal finaliza pues, una respuesta racional, una respuesta más ordenada, una respuesta más coherente con la situación. Y en este caso, pues la amígdala lo que hace es que toma las riendas para responder de una forma más automática. ¿Y por qué hace todo esto? Pues bueno, te pongo un ejemplo. Imagina, por ejemplo, que vas por el campo y de repente pues, te encuentras con una serpiente. Ves esa serpiente y tu cuerpo directamente reacciona y tus emociones pues, pueden conectar con el miedo, ante la sorpresa, ante un peligro, ante la posibilidad de que te pueda picar, ante la reacción que pueda tener la serpiente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese instante, la amígdala que se activa no para de mandar información para que no se para que el neocórtex emita una respuesta más racional ante ese estímulo que inmediatamente estamos percibiendo como peligroso, ¿no? Que en este caso sería la serpiente. Entonces, por lo cual, imagínate, ¿no? ¿Qué podría pasar si nos paramos a reflexionar en ese momento determinado, ¿no? Así que por ello, en este momento, la amígdala lo que hace es que toma por sí misma la decisión de actuar de una forma más automática y de responder sin contarle con la aprobación del sistema racional y que sea más lógico, por decirlo así, ¿vale? Por lo cual, bravo por esa amígdala en ese momento determinado y por su rapidez de reacción, que lo que nos hace es que nos sirve de respuesta para afrontar numerosos peligros que podemos acontecer en nuestro día a día o aumentar nuestra supervivencia en un momento determinado, como puede ser el ejemplo que estoy diciendo con respecto a la serpiente. Por lo cual, imagínate si delante de esa serpiente pues estamos debatiendo. Oye, ¿qué mejor voy por este camino? ¿Qué le hago? ¿Será peligrosa esta serpiente? Igual no. Es decir, no vamos a estar analizando las mejores alternativas ante esa situación, porque si no estaríamos constantemente en peligro. Así que esa amígdala también nos sirve para responder de una forma adaptativa. Ahora vamos a ver qué sucede en el secuestro emocional, que para eso venimos a explicarlo, ¿no? ¿Por qué en determinados momentos generamos una serie de sobrereacción? Pues bien, la amígdala también comete fallos y nos hace actuar de una forma irracional en determinadas situaciones. Vamos a ver. Hablamos de secuestro emocional o secuestro de la amígdala
cuando ante determinadas situaciones o cuando tenemos un alto impacto o una alta intensidad emocional que estamos vivenciando, pues lo que sucede es que la amígdala toma el control de la situación y no envía la información al tálamo, y esta a su vez tampoco emite esa respuesta más lógica, racional, ni puede emitir una respuesta más deliberada, ¿no? Que es lo que estábamos explicando a día de hoy. Vale. De nuevo te voy a plantear un ejemplo. ¿Vale? Imagínate, por ejemplo, que llevas una temporada pues, mucho más estresada de lo normal, con mucho ruido mental y que sientes que estás pues, al borde del colapso. ¿Bien? En esto, por ejemplo, que tu jefe, tu pareja, una amiga, la vecina del cuarto, pues suelta un comentario que a ti pues, te sienta a cuerno quemado, y esta sería pues, la guinda del pastel para que esa amígdala se sobreexcita e interrumpe esos canales de comunicación habituales que está utilizando para emitir esa respuesta más racional. Entonces, solo has de imaginarte pues como una carretera en hora punta, colapsada por el tráfico y donde no es posible que avance esa circulación. Pues lo mismo sucede en este secuestro emocional, ¿no? Así que la amígdala se ve también en ese atrape emocional. Y como te comento, no es que la amígdala te quiera secuestrar emocionalmente a su antojo o que decida alterar esa cadena de comunicación que te comentaba a día de hoy de una forma voluntaria para dejar fuera la razón en todo ese procesamiento, ¿no? En realidad el motivo es porque esa sobrecarga emocional que está viviendo, ya sea por el acúmulo que nos desborda en un momento determinado o porque se reactiva al tocar algún tema que emocionalmente pues no está madurado, nos ha tocado una circunstancia traumática o que la amígdala responde a modo de protección, pues es lo que se produce el secuestro emocional. Es por eso que durante esa parte de secuestro emocional las decisiones racionales pues se ven limitadas. Nuestras reacciones son mucho más desproporcionadas, nada lógicas, ya que la corteza superior de nuestro cerebro se desconecta, se desactiva. Entonces las personas pues tienden a ser mucho más reactivas que ser personas más racionales o una conducta más coherente. Además, toda la atención la vamos a centrar en complacer esa emoción que está manifestada. Es decir, que se va a perder el enfoque analítico de la situación y lo que queremos es responder en base a esa emoción que necesitamos expresar. Asimismo, cuando estamos bajo ese secuestro emocional, cuando nos tiene conquistada esa parte emocional, no solemos recordar con claridad cómo hemos actuado, o incluso podemos perder la capacidad de comunicarnos de una forma más lógica o más coherente con lo que estaba comentando anteriormente, ya que el sistema límbico es el que toma todo el control de la situación de forma momentánea, entonces lo que hace que limita las respuestas más controladas, más analizadas o incluso unas respuestas más racionales. Con todo esto no quiero que sirva de justificación ante tal respuesta, sino que podamos comprender qué está sucediendo en nuestra mente y qué pasa con ese chute emocional que necesita pues, liberarse de algún modo para comunicarse pues, a través del cuerpo, dejando a un lado ese raciocinio a la hora de responder. ¿Y cómo actúan las personas bajo un secuestro emocional? Bueno, pues el secuestro emocional hace que desconectemos la lógica y el razonamiento para activar las reacciones más primitivas alojadas en nuestro cerebro subconsciente. Como te explicaba, pues se produce ese bloqueo en la parte cognitiva y analítica del cerebro y por tanto los nervios están mucho más descontrolados, tenemos una alteración en la circulación sanguínea, nuestro organismo sufre una sobreestimulación a causa de la producción descontrolada de las hormonas que están reactivas y también se da un aumento de los niveles de estrés y de ansiedad. Aparecen algunas reacciones somáticas como por ejemplo pueden ser dificultad para respirar, aceleración de nuestro ritmo cardíaco, latidos del corazón, mareos, entre muchas otras, ¿no? Muchas veces puede producir que se nubla la mente, ¿no? y se limitan ciertos recuerdos del suceso. Y esas reacciones momentáneas se dan sin pensar en las consecuencias a futuro, por lo cual aquí nos encontramos con una serie de conductas y reacciones que solemos dar. ¿Y cómo evitar un secuestro emocional? Bueno, pues hoy quiero compartirte varias estrategias para poder gestionarte ante la idea de ese secuestro amigdalar. Recuerda que al tratarse de una desregulación emocional, el recurso más efectivo, ¿cuál va a ser? Pues efectivamente, aumentar nuestra inteligencia emocional. ¿Para qué? Pues para aprender a poder gestionar de manera mucho más proactiva esas emociones que son propias de cada uno de nosotros y también la de los demás a modo de respuesta emocional. Para ello, ¿qué podemos hacer? Pues mira, te invito a que puedas poner en práctica esta serie de pasos que te voy a marcar. Primero, reconocer las emociones. En lugar de tratar de reprimir aquello que estás sintiendo, date un espacio para poder identificar tus sensaciones con la idea o con la finalidad de sintonizar con ellas.
¿De acuerdo? Entonces, es importante que lo tengas en cuenta porque de esta manera podrás manejarlas con una mayor asertividad. Punto número 2. Es importante entender el desencadenante. Para que tengas mayor conciencia de aquello que está pasando, es hora de parar también y de entender tu por qué y de para qué. ¿Por qué tu cuerpo está reaccionando de esta forma? ¿Por qué tu cuerpo y tu cerebro están trabajando juntos para dar esta serie de señales a lo largo del día? ¿Qué más está alineando con estas señales? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De acuerdo? Esto es importante, te dejo un dato y es que las personas estamos conectadas más a un comportamiento negativo como mecanismo de supervivencia, así que vamos a observar qué es lo que está sucediendo. Otro punto es dirigir el comportamiento, ¿bien? Y de una forma sencilla de hacerlo es poder crear este banco de positividad. ¿Y en qué consiste este banco de positividad? Pues esto lo que nos sirve es para volver al nivel cero cuando estemos en secuestro emocional. El objetivo no es otro que reavivar tus emociones de forma positiva. Es simplemente volver a despejarte y volver a estar ese punto neutro que hablábamos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues ese banco de positividad son una serie de listado de actividades agradables y acciones que puedes ir compilando, puedes ir listando y que sabes que a ti te levantan el ánimo. Entonces, en un momento de secuestro emocional, elige 5 y empieza a actuarlas, ¿vale? Ya que la investigación muestra que esto es lo que se necesita para volver a un estado mucho más neutral después de esa serie de interacciones negativas. Si nosotros internalizamos esa experiencia negativa en ese momento determinado de secuestro emocional y la atravesamos, piensa que la presión se va a acumular hasta que tu vaso se desborde de nuevo, por lo cual no es conveniente. Así que lo que vamos a hacer es cambiamos esa configuración de inmediato. También una de las técnicas más efectivas para controlar ese secuestro emocional o amigdalar es respirar hasta 10. Pensar en un problema matemático simple, ya sea de una manera que tu mente se va a concentrar en otro punto y no en esa parte emocional que es la que busca dominar ese momento. Y bueno, importante, comparte tu carga y busca ayuda si crees que no te sientes abrumado y que no puedes más. Lo mejor es que trates de desahogarte con alguien de confianza o que busques ayuda de un profesional o alguna persona que pueda conocer un poquito de todo esto y que te pueda ayudar a sobrellevar esta situación. Bueno, ahora que ya sabes qué es el secuestro emocional o secuestro amigdalar, te planteo una pregunta. ¿Recuerdas alguna situación en la que tus emociones hayan tomado el control de tu cerebro? Bueno, si es así, me encantará conocer cuál ha sido esa situación, si quieres compartirlo, cuál es esa emoción que suele secuestrar a ti, que te cuesta tanto salir de ella. Así que si es así, pues escribirme, puedes contestarme y estaré feliz de compartir esa serie de experiencias y poder ayudarte por tanto. Así que nada, nos vemos próximamente.